Estoy harto de las sagas. Esto podría parecer un ataque concreto en contra de los universos cohesionados o de los libros que son la primera, segunda o séptima parte de alguna historia, pero en realidad no es así. He leído varias historias y de hecho tengo en curso varias lecturas en donde se incluyen universos grandes, historias en donde voy a tener que leer varios libros en un cierto orden. Mi problema no es con eso, sino con la manía que han tomado editoriales y muchos autores de dividir una historia en trozos y luego tratar de venderlos como si fueran historias independientes. Nunca me voy a cansar de decirlo. Un libro debe ser una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Si la historia no tiene un final apropiado y tienes que leer los siguientes libros para poder completar esta historia, en realidad no me estás presentando una tetralogía, una bilogía o una saga. Lo que estás haciendo es contar una sola historia de forma extendida y luego cortarla en partes para venderla. Quiero puntualizar esto porque es importante desde el punto de vista de la creación. Cuando estás escribiendo tienes que poder construir tu historia dentro de lo que está ocurriendo en ella, sin elementos adicionales. Si tienes un arco grande que va desde un punto A hasta un punto B y pretendes que ese arco se resuelva, por ejemplo, en el tercer libro, es importante que cada uno de los tres tenga sus propios arcos internos. Cada una de estas tres obras, con el ejemplo que estoy citando, debe poder sostenerse por sí misma. Es cierto que cuando termine la primera vas a quedar con las ganas de poder leer la siguiente parte, vas a querer saber qué es lo que ha ocurrido y eso te va a tentar de comprar el siguiente volumen. Sin embargo, la construcción de esa historia en particular, esa novela específica, la primera, la segunda y la tercera, debe tener su propio inicio, su propia presentación y desarrollo de personajes, su propia explicación del conflicto, su desarrollo, su propio punto climático y llegar a un final. Es cierto que puedes hacer la concesión de que el final esté de cierta forma abierto o enlazado con la siguiente parte. Sin embargo, si todo lo que ha ocurrido en la historia se siente solamente como un primer acto, realmente no estás construyendo una sola novela, estás partiendo una historia más grande en partes, y eso no se siente bien. Estoy consciente de que muchas editoriales y autores plantean el concepto de una saga para poder vender más, porque si funciona vas a tener a mucha gente colgada de ti tratando de saber qué es lo que va a pasar en los siguientes volúmenes. Y asimismo también van a haber algunos que van a aprovechar de encajar spin-offs e historias adicionales para ver si también cuelan, pero me parece muy deshonesto. Cuando ves una historia que está troceada y de la cual conoces un poco en cada libro, pero cada uno de ellos no tiene su propia estructura completa, se siente un poco a que te están estafando, que están obligándote a comprar otro libro en vez de hacer que te tientes a comprar otro libro. He hablado en otros videos acerca de tener un esquema, de desarrollar personajes, de sembrar para cosechar, y esto es muy importante para lo que estoy hablando en este video. Si estás sembrando para cosechar en un tercer libro, vas a tener que trabajar el triple para tener siembra y cosecha dentro de cada uno de los tres libros de esa trilogía que estás pensando escribir. No hay un punto intermedio. Esto no se trata de voy a imaginar si es que tal vez dejo algo en el camino. Debe haber algo que se pueda desarrollar y debe haber una recompensa para el lector dentro de ese trabajo. El lector debe poder sentir que cuando toma uno de los volúmenes está conociendo una historia desde un cierto punto de origen que se desarrolla y que llega a un final que puede ser feliz o amargo o incluso puede ser incierto, pero debe sonar a un final. La idea es que una persona pueda tomar, por ejemplo, el segundo libro de tu trilogía, leerlo y que dentro de esa historia
encuentre los factores que le parecen tan interesantes, el desarrollo de personajes, un esquema interesante, una historia bien planteada, para que una vez que lo termine, no solo quiera leer el tercero para saber cómo se desarrolla el arco principal, sino que además quiera devolverse y leer el primer libro a pesar de que, entre comillas, no sea necesario. Y cada libro debe ser una historia en sí misma. Si no tienes una idea lo suficientemente fuerte para poder desarrollarla dentro de una saga y darle a cada una de las partes su propio tono, su propio protagonismo, su propia identidad y su propia resolución interna, entonces no escribas una saga, no le mientas al lector, porque eventualmente alguien se va a dar cuenta de que estás haciendo esto para vender y para conseguir más visitas, en vez de porque realmente corresponda que escribas una trilogía o una saga dividida en muchísimos libros. Si quieres escribir un libro de 1500 páginas, hazlo. Si la historia solo da para escribir uno, no escribas más de uno.